Mari, Pupi Chiquiché, Pumongeyel, ¿cómo están? ¿Sabían que hoy estamos conmemorando un día muy importante? Hoy es el Día Nacional de la Cultura Mapuche. Ustedes se van a preguntar por qué, y yo ahora les voy a dar un pequeño adelanto. Porque estamos recordando a una mujer muy importante que llevó nuestra cultura a todo el mundo. Pero para eso van a tener que abrir bien sus orejitas y escuchar a la señora Maca. Había una vez una pichi malén alegre y curiosa llamada Aimé. Un día se fue a vivir a Buenos Aires, donde comenzó a gustarle cantar, y cuando fue más grande recorrió todo el mundo. Una mañana empezó a pensar en Huergo, el lugar donde nació. Ella decidió viajar hasta allí, donde descubrió que era perteneciente al pueblo mapuche. Aimé, para conocer la historia de su pueblo, se acercó a las abuelas y fueron ellas quienes le enseñaron a Aimé sobre el mapuzungún, los taíl, canciones sagradas, y los epeu, historias. Y fue ahí que ella le cantaba a los animales, plantas y a toda la naturaleza. Aimé nos enseñó el cuidado que tenemos que tener con la naturaleza y el respeto hacia nuestros abuelos. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta historia que le contamos con la señora Maca. Y nos vemos pronto. Peucayal.